Escuchar es la base del conocimiento. Esta es una cápsula cultural de Ediciones El Fonse. Tu propia voz. Bienvenidos. Ediciones El Fonse presenta El extraño caso del estreñido señor Marquina y otros cuentos, de Leobardo Arias. ¿Son el diablo y Venus la misma cosa? ¿Existen extraterrestres? ¿Quién le chismeaba a Nostradamus? ¡Wow! ¿Es la realidad una fantasía? Aquí todo puede suceder. El extraño caso del estreñido señor Marquina y otros cuentos. Un libro de Leobardo Arias. El Fonse Ediciones. Tu propia voz. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Bien. están ustedes, amigos? Mi nombre es Juan Fernando Garcés Peralta. Soy la voz oficial de Ediciones El Fonse. El día de hoy se encuentra con nosotros el ingeniero Edgardo Samar, miembro de Ediciones El Fonse y escritor, al cual tengo el gusto de presentarles. Edgardo, por favor, si tú gustas presentarte al público, si eres tan amable. Muy buenas noches, muchas gracias a todos. Soy Edgar Samar, escritor y miembro del equipo de editorial de Ediciones El Fonse, y vamos a presentar el día de hoy una entrevista con uno de los autores destacados que tenemos. Él es Leobardo Arias, en su libro El extraño caso del extraño señor Marquina y otros cuentos. Un libro que nos llamó mucho la atención desde un principio por el estilo del autor, con una comedia fina, aparentemente sencilla, que relata unos cuentos bastante surrealistas, muy al estilo de Samuel Beckett en sus inicios. Y bueno, nos ha sido muy interesante ver las perspectivas que tiene este autor y sobre todo la gracia con la que su pluma se desliza, ¿no? Tropicalizando muchos de sus perspectivas sobre la visión que tiene. Y bueno, pues creo que sería lo mejor, Fer, si estás de acuerdo, que nos platicaras quién es Leo Arias, ¿no? Perfecto, claro que sí. Leobardo Arias, aquí está el día de hoy con nosotros. Leo, buenas noches, buenos días, buenas Buenas tardes. noches, buenas tardes. Pues mira, tenemos el gusto de estar aquí contigo, un servidor y Edgardo Samar, para hablar de esta tu obra, Ok, ujú. ¿sí? El extraño caso del extraño señor Marquina y otros cuentos. Como bien lo mencionó Edgardo en esta pequeña presentación, habla un poco de la obra, pero antes de iniciar a hablar de tu libro, quisiera que nos platicaras quién es Lobardo Arias. Bueno, pues muy buenas tardes, noches, días, depende de dónde estén viendo y a qué horas estén viendo esto. Les agradezco mucho la oportunidad y que me hayan invitado a esta entrevista. Bueno, pues como ya bien vieron ustedes y ya me presentó tanto el ingeniero Fernando como el ingeniero Azamar, mi nombre es Leobardo Arias y yo soy, como dicen algunos filósofos, alguien que nació a una edad muy temprana, afortunadamente. Después de eso me interesé por hacer cosas, pues contar cuentos. De chiquito me decían, eres un mentiroso. Ahora la gente me dice, oye, qué imaginación tan buena. Me dijeron en la adolescencia, debías de escribir. Le dije, es una buena idea. Luego me interesé por el cine, el teatro, primero fue el teatro, luego el cine, y después metido en esto me di cuenta de que tenía esa capacidad de escribir y pues eso es lo que hago ahora. Hago cine, soy director de cine, productor, escritor, ahora también de literatura y eso es a lo que me dedico en estos días. Eso es lo que hago, ese es el que yo soy. Excelente. Ingeniero, algún comentario? No, no, adelante. De hecho, en el trabajo de Leobardo se nota desde luego toda esta habilidad que tiene. Sus letras están llenas de un contenido atmosférico muy interesante. Los escenarios que plantea son precisos,
dignos de alguien que trabaja sobre todo con emociones. Entonces, bueno, creo que podríamos empezar con algunas preguntas al respecto, ¿no crees? Perfecto. Bueno, Leonardo, pues no sé si estás preparado, ¿no? El día de hoy vamos a tratar de entrar en ese ámbito tan interesante que es la escritura. Y más como lo comentaba Edgardo hace unos momentos, tu forma de escritura. Y tomando esta paráfrasis, ¿por qué escribir una selección de cuentos y no una novela? ¿Qué te lleva a eso? Es una muy buena pregunta. Es lo mismo que yo me pregunté en el momento en el que empecé a escribir esto y me doy cuenta de que escribo cuentos porque al estudiar en la escuela de cine, en el CCC, me acostumbré a contar historias en forma eficiente, rápida. Eran cortometrajes que podían ir desde los 2, 3 minutos, o sea, que eran cine minutos que les llamamos, hasta cosas que llegan a 35, 40 minutos. Y bueno, uno se acostumbra a contar historias de una manera eficiente. Si tenemos en cuenta que las películas duran entre 85 minutos y 100, bueno, 200 minutos, depende de la longitud y de las ganas que tengas de ver la película, pues uno se acostumbra a contar a contar los cuentos rápidos, ¿sí? Hacer historias cortas para mí es mucho más fácil que culebrones que les llaman en otro lado, o telenovelas que son eternas, ¿sí? Se tardan, y si Chuchita no se arregla en el capítulo 1, en el capítulo 300 siguen diciéndole, pero Chuchita, ¿por qué no te arreglas? Entonces me fue más fácil contar cuentos cortos, eficientes, que son cosas que pasan en la vida, son vivencias propias, y muchos de ellos, de hecho, los 4 cuentos que tengo aquí, están basados en vivencias personales del día a día. Ok, ya verán ustedes que hay muchos temas ahí, pero ese es mi día a día, ¿sí? Tanto una persona que esté estreñida como de dónde saca cuál es la fuente de una persona para decir lo que dice, etcétera. Rescatar las cosas de las tradiciones y leyendas tan de la Ciudad de México. Y bueno, pero ya le dan ustedes los cuentos, creo que cada uno tiene su característica y digamos que todos están basados en vivencias propias. Ok, Muy excelente. interesante, muy interesante lo que comentas. Frank Kafka, el gran creador y más reconocido del surrealismo, todos los críticos literarios comentan que efectivamente sus cuentos, el más famoso, La Metamorfosis, era prácticamente una biografía, ¿no? La Eh, visión como Kafka se aceptaba a sí mismo en relación con esa gran y compleja relación que tuvo con su padre, lo lleva a hacerse en este cuento un escarabajo, ¿no? Entonces, sí me llama mucho la atención, Leo, porque tienes una selección de cuentos bastante peculiar. Y entonces, cuando nos dices que son parte de tus vivencias, eh, quiero pensar en la genialidad de tu visión escritorial, porque si es parte de tus vivencias diarias, ¿en qué mundo estás viviendo, no? Entro. La verdad es que Ok, tengo una forma veo las cosas desde adentro de mi cabeza. Prácticamente todo lo que hago en la vida tiene que ver con lo que tengo aquí. Es un filtro que todos tenemos. Como dice el antiguo dicho, nada es verdad ni es mentira, todo es color del cristal con que se mira. Ok, hay una verdad y hay una realidad común, pero el filtro, ese es el chiste. Hay cosas que filtra uno y dice, aquí me parece que tal cosa. Creo que eso es lo que pasa conmigo. Tengo ciertas cosas que me son como muy personales y yo filtro toda la realidad y lo expreso en los cuentos que tengo. muy bien, ok. Ahorita escuchando esta parte y creo que ya nos están dando un poquito de esa, de este contenido de este libro, ¿sí? Estás tocando el tema surrealismo, o sea, entonces, estos cuentos están inspirados en un estilo de corte surrealista. Sí. A ver, háblanos un poquito más de esa parte. ¿Cómo Leobardo Arias llega a conceptualizar el surrealismo y expresarlo en sus cuentos? Bueno, ok, vamos a ver lo que es el surrealismo, algo que está por debajo de la realidad, ¿sí?
precisamente el filtro de cada quien, si nos vamos a poner así como muy en la onda de decir, ¿qué es el surrealismo? El surrealismo depende de cada quien. Tu realidad y mi realidad son compartidas, pero cómo veo yo las cosas, cómo las quiero platicar y cómo las quiero decir, eso ya está por debajo de la realidad. El surrealismo no es que sea subrealismo ni superrealismo, es que es un punto de vista distinto a cómo ve uno las cosas. Entonces, antes que surrealistas, yo quisiera decir, bueno, obviamente muchas de las cosas que tenemos en literatura es ciencia ficción o cosas que sí son realmente muy fugadas de la realidad, se considera surrealismo. Yo creo que más bien lo que yo escribo es algo que es absurdo. El absurdo es muy importante porque el absurdo te da chance de ver la vida, la realidad, el mundo de una forma distinta. O sea, es absurdo pensar ahorita que lo que fue hace 50, 100 años, el país con más desarrollo, más éxito y todo esto, esté siendo ahorita, esté en un estado deplorable social, político y económico. Sin embargo, eso, precisamente el absurdo, es lo que es real para mí. El otro día platicaba con un amigo que hay una revista que se llama Duda, que hubo una revista que se llama Duda hace muchos años, que decía, lo increíble es la verdad. Ahora digo, no, lo absurdo es la verdad. Vivimos en un universo absurdo. Es un universo que no tiene pies ni cabeza porque pues vivimos aquí nosotros. Si nosotros mismos adentro de nuestra cabeza no tenemos, bueno, ok, digamos que si no tenemos pies ni cabeza en nuestros pensamientos, el mundo es una muestra exacta de cómo está la mente de la humanidad. Entonces, lo que hay que hacer es observarla, verla y digamos que de alguna manera también es parte de mi vida eh, verlo con humor. El humor es la mejor respuesta para casi todos los problemas de este mundo. Si vemos las cosas con humor, las cosas son más tranquilas. Si la gente que está atacando ahorita la parte de a quien sea, si tuviera un poquito de humor, no le romperían el hocico a la gente que está necesitada de ayuda. No lo harían, eso no hubiera pasado. A este mundo le falta buen humor. Eso es lo que yo creo ahorita en este momento y por eso es que mis cuentos son absurdos, surrealistas, por supuesto, pero con ese toque de humor que me parece que es lo que le da sentido a las historias que yo cuento, pues. Ok, y llegaste entonces a mi siguiente pregunta con este enfoque. Estás hablando de que tu obra ¿Sí? son cuentos que tienen una base de surrealismo, pero aparte tienen toques humorísticos. Ujú, ujú. Entonces, platícanos un poco de cómo hiciste la selección de los temas para escribirlos en esta obra. Ok, esa es una muy buena pregunta porque cada cuento tiene una razón de ser. Por ejemplo, el primero, el extraño caso del señor Marquina, es una historia de un cuate que tiene una aventura y trata básicamente acerca de qué es lo que nos metemos a nuestro cuerpo. Si nosotros tenemos una vida de buena alimentación, de coherencia en cuanto al mundo, a nuestro entorno, y de repente tenemos un accidente que nos lleva hacia otro lado, a un lugar donde no queríamos llegar, pero pues el destino nos llevó para allá, no importa si esto es bueno o malo, ¿sí? Vamos a estar en un mejor lugar, sobre todo si hemos tenido una buena alimentación, digamos que una vida tranquila, inventiva, creatividad y todo eso. ¿Y qué pasa con nuestro querido Horacio Marquina? ¿Sí? Que tiene un accidente en un lugar que tiene ciertas características y entonces lo que le pasa es algo terrible, pero finalmente es muy bueno. ¿Por qué? Porque él era un atleta, era una persona que se alimentaba bien. Ok, no importa si se alimentó muy bien o más o menos bien, porque menciono la famosísima vitamina T, que son tacos, tortas y tamales. Me faltó mencionar la vitamina T al cuadrado. ¿Cuál es la vitamina T al cuadrado? Pues las tortas de tamal o las famosas guajolotas. No importa. Lo que pasa es que él era un atleta, era una persona creativa, era una persona que estaba trabajando, que hacía, que era creativa, que producía algo y que entonces tiene un accidente que lo convierte en otra cosa mejor para él, aunque no parezca, porque sí es un hombre que es muy delgado, muy flaco, pero tiene ciertas características que son muy positivas para él y para la gente que está a su alrededor.
Bueno, ese es el primero. ¿Quieren que les mencione cada uno de ellos? Porque cada uno tiene su porqué. Sí, por favor. Ok, ok, con todo gusto. Bueno, el segundo es el famosísimo secreto de la casa de Salón de Provence. La casa de Salón de Provence era la casa del hermano de Nostradamus, de Michel de Nostradamus, que le prestaba esa casa porque Nostradamus era un inventor y tenía cosas que hablaban acerca de mermeladas. Él tiene un tratado de mermeladas, hacía cosas, polvos y cosas para maquillaje. Era un tipo que era muy creativo, muy, muy impresionante. ¿Qué sucede? Le da chance de vivir ahí y ahí hay una circunstancia que tiene que ver con, sobre todo con una parte que me parece muy importante de cómo está la ciencia ahorita en este mundo. ¿Qué es lo que sucede con la ciencia? Están ahorita viendo que con el James Webb, con el último telescopio maravilloso este que mandaron para allá, dicen, ay caramba, es que creo que el Big Bang no tenía 13.800 millones de años. Yo decía, bueno, estamos llegando al mismo problema al que llegamos cuando, bueno, antes de que se hiciera todo este descubrimiento de que la Tierra giraba alrededor del Sol, de que todo el universo giraba alrededor de nosotros, un antropocentrismo, un terracentrismo que le podríamos llamar. Y entonces dicen, no hemos soltado eso, seguimos siendo el centro del universo, que bueno, en rigor somos el centro del universo, pero hay que poner entre paréntesis una cosa, el universo visible. Ok, 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 vamos a concedernos eso. Sin embargo, yo decía, ¿cómo puede ser que la gente piense que hay un solo Big Bang? Sí, o sea, ¿cómo me dicen que el universo, y lo pensé en algún momento y lo creí, cuando leí el universo de Isaac Asimov, dije, no, pues sí, tienes razón, Asimov. Luego, platicando con amigos míos, me di cuenta de que no es cierto. Estamos pensando otra vez en ese antropocentrismo, donde decimos, el universo lleva 13.800 millones de años. Bueno, pues cuernotes, se están dando cuenta de que no es cierto. Todavía no alcanzan a abrir los ojos. No digo que yo sea preclaro y que tenga una visión así como mejor que la de los científicos, pero si lo ve uno desde otro punto de vista en donde dices, bueno, la historia nos enseña que la Tierra no es el centro del universo y que no el Sol y las estrellas y la Luna gira alrededor de la Tierra. Al revés, bueno, no al revés, sino que es diferente. El esquema es distinto. Nosotros giramos alrededor de un Sol que gira alrededor de una galaxia que gira alrededor de un gran atractor en el universo y que son como 7, 8 diferentes, digamos, referencias espaciales que tendríamos que tener en cuenta para podernos mover en este universo de una forma eficiente si pudiéramos viajar más allá de la velocidad de la luz. Entonces, ahí es donde yo digo, hasta dónde llega la ciencia, hasta donde entendemos, pero más allá de eso, la ciencia puede ser, digamos que es infinita la cantidad de conocimiento que podemos, bueno, no infinita, tanto como el universo sí, pero es muy, muy grande, digamos que casi infinita la cantidad de conocimiento al cual podemos acceder conforme vayamos descubriendo el universo. Bueno, esa es la parte acerca de mi opinión de qué puede pasar con la ciencia. Ok, no creo que funcione la cuestión de viajar en el tiempo, pero estamos hablando de literatura, de mentiritas. Bueno, aquí digo que sí se puede y son unos personajes de un cómics francés que se llaman Valerian y Lorelin. Los tomo porque me gusta mucho la idea de que ellos están en un viaje y entonces Michel de Nostradamus tiene una relación muy cercana a artefactos que se transportan de un lado a otro por cualquier razón, pero creo que es algo que les puede parecer como una buena, una buena explicación de por qué Nostradamus veía tanta guerra y todo eso. Ok, ok. Ahora pasamos a quien quiere asustar al diablo. De alguna manera, quien quiere asustar al diablo es un dicho francés, pero lo tomé porque me gusta mucho esa onda de que en México tenemos esta capacidad tan mexicana de burlarnos de la muerte, de burlarnos del diablo. Tenemos los diablitos estos que nos venden para tronarlos con cohetes, nos burlamos de la muerte. Y entonces había un cómics mexicano que se llamaba Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Y había una imagen y una frase que se me quedaron grabadas. Era Boris Karloff diciendo,
Ahora les voy a contar un suceso horrible y espantable que sucedió en la calle de la Quemada, en el centro de la Ciudad de México, en 1700 y cacho, y bla, 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 bla. Suceso horrible y espantable. Qué cosa más maravillosa de palabra, de frase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Desde hace mucho tiempo, como cineasta, me ha dado la inquietud de agarrar todos estos cuentos que curiosamente hace algunos años encontré el libro que es acerca de las calles y todo eso. No lo tengo aquí a la mano, pero lo tengo en mi librero. Acerca de las calles del centro de la Ciudad de México. En ese libro está basado este cómics y entonces yo retomo esto y lo convierto en algo que puede funcionar muy bien para estos momentos, para 2025, 2026, no importa, ¿sí? El amor y el deseo siempre va a ser universal, por lo menos aquí en la Tierra. El mal y el bien siempre tienen encontronazos que son maravillosos. Aquí, sobre todo, el protagonista se encuentra con un personaje, una mujer fantástica. Un buen amigo mío dice que son mujeres rotundas, que son mujeres hermosas, que son, la describo ahí de una manera que me parece que es muy agradable esa descripción, pero bueno, digamos que se encuentra con una tradición y leyenda de la colonia en 2025. Bien, eso es rescatando y tratando de hacer esto como un cortito para hacer un programa piloto de tradiciones y leyendas de la colonia. Bien, el último cuento es uno que se llama El tiburón de las tinieblas. ¿Qué pasa con el tiburón de las tinieblas? El tiburón de las tinieblas es, digamos que es, digamos, el cuento más este, surrealista de ciencia ficción y más absurdo que hay. Tiene dos raíces importantes. Primero, el nombre en inglés, que es el tiburón de las tinieblas, pero me gusta mucho cómo hablan los irlandeses. Entonces, The Shark of the Dark. Y dije, este es un supertítulo que no existe. Entonces dije, ¿qué pasa con The Shark of the Dark? La segunda raíz de esto, la segunda base, es una película que se llama Sharknado, que es absurda como no hay de otra, es mala, tan mala que es buenísima. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa si yo hago un híbrido entre estas dos cosas, con ciencia ficción, con un capitán que es medio latino, con un piloto, con un primer oficial, que ese sí es completamente mexicano, un contramaestre que es irlandés, pero que ya tuvo un abuelo de él una experiencia semejante y entonces se encuentra con el tiburón de las tinieblas y se revuelve con un encuentro cercano, diablos casi del cuarto tipo. Y esas son las cuatro razones por las cuales escribí esto, porque me llama mucho la atención hasta dónde, primero, ¿qué podemos hacer con una buena alimentación? Segundo, ¿sí? ¿De dónde sacaba Nostradamus las ideas de hacer lo que hacía? Tres, rescatar esa tradición tan graciosa, tan lúdica del mexicano de burlarse de la muerte. Y cuatro, hacer algo que sea tan imposible, pero que sea creíble en una historia de ciencia ficción que puede ser muy divertida. Yo espero que sea tan divertida y yo lo que quiero es divertir a la gente que lee estas historias. Esas son las cuatro razones por las cuales escribí estos cuatro cuentos. Debo de agregar que tengo otras inquietudes menos absurdas, más formales, no serias. Hay que tener en cuenta una diferencia entre seriedad y formalidad. Más formales, en donde hablo de otras cosas que tienen que ver también con mi filtro mental de la realidad y que espero poderles mostrar en el año que entra o en 2 años, no sé, en cuanto se haga todo el proceso de editar y poner estas cosas en orden. Muy bien, ok. Pues bueno, creo que nos has dado una muestra muy fehaciente acerca de lo que traes en esta obra y yo creo que la gente que la lea se va a llevar un muy buen sabor de boca a leer este, tu compendio de cuentos. Ok, para finalizar, Leo, se dice que siempre, fuera de la propia expresión, los autores siempre tratan de plasmar una visión o un mensaje en las obras. ¿Cuál es la de Leobardo Arias en este libro? Ok, esa es una pregunta muy interesante, muy buena, y sí me pegas en una
una parte muy sensible de mi vida. Yo sigo insistiendo que tenemos esperanza. Este mundo está patas arriba, pero hay muchas cosas, filosofías que nos permiten, ¿sí?, salir adelante. Yo creo que sí hay oportunidad de salir adelante, de mejorar. Hay un libro maravilloso que es violento, pero genera empatía. ¿Por qué? Porque precisamente de eso se trata. Tenemos que ser empáticos. Sí hay solución para este mundo. Creo que lo único que tenemos que hacer es ser más empáticos, divertirnos, y o sea, la comedia es el género más, con el que más fácil se enseña, ¿sí? No lo voy a decir con palabras rimbombantes porque es la manera más fácil de que una persona entienda, aprenda, ¿sí? La comedia. Yo creo que si nos reímos de nosotros mismos es el primer paso para una mejoría personal. Hay más que rescatar en una risa que en un llanto. Es más fácil hacer llorar a la gente que hacerla reír. Ahora, podemos enfrentarnos a lo peor en este mundo, ¿sí? Personal, a nivel nacional, a nivel de la colonia, mundial, ¿sí? Pero una vez que pasa uno ese entuerto, lo único que, o sea, como dice el antiguo dicho, dentro de un año nos vamos a estar riendo de esto. Dices, ¿te acuerdas de que hace un año, bla, 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 bla? Sí hay solución en este mundo. Yo creo que hay solución. Y parte de ello es aprender a reírnos de nosotros mismos. Y si no aprendes, por lo menos fíngelo. Si finges, aprendes. Eso es algo muy padre. ¿Cómo aprendemos a hablar? ¿Cómo aprendemos a hacer los primeros pasos de nuestra expresión? Imitando al papá, diciendo, papá, mamá, hay que fingir que uno lo puede hacer. Eso es lo más importante. A pesar de las cosas, sí hay una esperanza para salir adelante en este mundo. Eso es, creo que, mi mensaje más importante. Muy bien, Edgar, Leobardo. Pues, ingeniero, no sé si quieras agregar algo más. ¿No? Me parece que el autor nos ha hecho una exposición muy, muy rica, verdaderamente satisfactoria de su trabajo. Podemos ver los motivos que lo llevan a continuar con este arte y decirle al público que realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos y orgullosos de presentar este material, esencialmente porque se van a divertir. Las perspectivas que presenta son interesantes, sin faltar el humor, como bien lo decía Leo. Y lo más importante es que lean. Leer siempre es una puerta abierta al conocimiento, como se dice. Y si puedes leer, aprender, pensar y divertirte, pues este es uno de los libros que nos pueden ayudar muchísimo. Leo, muchas gracias, no tengo más de comentar. Siempre es un honor tenerte entre los autores de esta nuestra casa editorial. Alfonso, tu propia voz. Fer, pues te dejo los micrófonos. No, pues yo quiero agradecer a ambos por su tiempo. Leo, pues esperemos que tu nuevo libro, llegue a penetrar muchas mentes y deje ese mensaje que tú estás buscando. Muchas gracias por tu tiempo, ingeniero, muchas gracias por tu tiempo. Y pues no me queda más que despedirnos en esta ocasión de todos ustedes. Ediciones Alfonse, tu propia voz. Estamos aquí y ha sido un placer estar este día con ellos. Ingeniero Muchas Fernando gracias. Garcés, le agradezco mucho, le agradezco a Edgardo Samar, a usted, par de ingenieros, que me hayan invitado a esta entrevista. Y bueno, pues les agradezco también sus buenos deseos y esperemos que siga esto adelante. Claro que sí. Hasta Perfecto. luego. Hasta luego. Escuchar es la base del conocimiento. Esta fue una cápsula cultural de Ediciones Alfonse. Tu propia voz. Hasta pronto.